Esa mañana me desperté antes de que saliera el sol. La casita estaba inundada de un silencio denso como la niebla, solo roto por el leve tic-tac del reloj. Mis piernas temblaron al tocar el suelo frío y la espalda me dolía como si cargara toda mi edad sobre los hombros. Estaba viejo y lo sabía. Pero hay días en que uno no puede permitirse ser débil ni por un suspiro. Hoy era el día de la lectura del testamento de Esteban, mi hermano mayor, a quien toda mi vida había respetado, temido, amado y odiado a la vez. Desde que murió, mi corazón se sentía vacío, como un cuarto viejo donde ya no resuena la madera. Y ahora iban a leer lo que él dejó para todos, excepto para mí. Me senté a la mesa, sorbí un trago de café amargo, ese café hecho con agua fría de pozo, y el poco orgullo que me quedaba. En la pared, la vieja foto de nosotros dos seguía colgada. Esteban con su traje claro, sonrisa confiada, y yo, el carpintero de camisa gastada, martillo en mano. Tantos años pensando que no necesitaba nada de él, salvo un abrazo en vida. Pero ahora que se había ido, no entendía por qué el corazón me dolía cada vez que oía su nombre. Afuera, en el patio, el gallo de doña Carmen ya había cantado 3 veces. Su canto retumbaba en el vacío, como llamando a alguien que le debía cuentas al amanecer. Me puse la camisa blanca que ya amarilleaba, la única que yo llamaba decente. Los puños estaban raídos y algo manchados, pero la alicé como si alisara un recuerdo. Luego me puse el sombrero viejo, el que me había acompañado bajo tantos soles, empapado de sudor en los días que construía casas a las afueras. El viento de la mañana se coló por la rendija de la puerta, trayendo olor a polvo y tierra. Miré mis manos callosas, las manos que habían acunado a Isabela, mi única hija cuando era pequeña. Ahora era la esposa de Rodrigo, un tipo joven y rico, de hablar dulce como el azúcar, pero con un corazón frío como el acero. Oí a la gente del pueblo decir que hoy él sería el principal heredero de Esteban. No sé qué pensaba Esteban al elegirlo. Quizás porque era el esposo de mi hija. Quizás porque yo solo era un carpintero en quien no se podía confiar más que unos trozos de madera. Suspiré tomando el bastón que estaba junto a la puerta. Cada paso era ahora una negociación entre mis huesos y mi voluntad. Cerré la puerta echando un último vistazo a la casa antes de salir. La primera luz del día apenas tocaba las tejas manchadas de musgo. Me dije a mí mismo, solo mantén la calma, Julián. Nadie puede reírse para siempre. En el camino de tierra hacia el pueblo, la niebla era espesa y cada aliento se sentía como un corte en la garganta. Sabía que hoy sería el día en que la gente hablaría de dinero, de reputación, de todo lo que yo nunca tuve. Pero aún así caminé, porque a veces lo que uno deja no está en el testamento, sino en la forma en que hacen que los recuerdes, aunque solo sea con un viejo cofre de madera. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. Apenas llegaba al callejón cuando sonó un claxon estridente. Mi yerno Rodrigo estaba sentado en su auto negro y reluciente, con la ventanilla baja lo suficiente para dejar salir el humo del cigarro. No se bajó, solo golpeó el volante con los dedos, haciéndome señas para que me subiera rápido, como si le estuviera dando un aventón a un jornalero. «Apriete el bastón». Respirando profundo, un pensamiento cruzó mi mente. Si supiera que estas manos que desprecia cargaron a su propia esposa, que hicieron la cama donde duerme cada noche. Pero lo dejé ir porque la vejez me enseñó que hay cosas que, al decirlas, solo manchan la propia dignidad. Abrí la puerta y me metí en el asiento trasero. El cuero era suave, pero me sentó frío como el hielo. Rodrigo me miró por el retrovisor.
Una sonrisa despectiva se asomó en sus labios. Ni un saludo, solo el rugido del motor y el auto se puso en marcha. En el camino hablaba por teléfono a todo volumen, como si quisiera a propósito que yo lo oyera. «Sí, compadre, ya está hecho. Nos tocará la casa grande, los terrenos y todo lo de Esteban. La vida por fin nos sonríe». Soltó una carcajada, una risa hueca como una lata vacía rodando por la calle. Miré por la ventana, donde la luz de la mañana se aferraba a las copas de los árboles. Algunos vecinos barrían sus patios. Al verme pasar, asentían con la cabeza. Otros se agachaban fingiendo recoger algo, evitando la mirada. Sabía que habían oído sobre la lectura del testamento. En un pueblo pequeño, las malas noticias siempre llegan antes del amanecer. Rodrigo aceleró y continuó. «Después de hoy, nadie me dirá mantenido. Seremos los dueños de todo». Yo solo escuchaba sin responder. Mis oídos zumbaban, pero mi corazón escuchaba claramente el orgullo golpeando en mi pecho. Volteé a ver el campo a lo lejos, donde los primeros rayos de sol iluminaban la hierba seca. Muchos años atrás, Esteban y yo habíamos cruzado ese mismo campo discutiendo por un pequeño terreno. En ese entonces cedí, dejándoselo todo a él. Ahora todo llevaba el nombre de alguien más. Cuando el auto se acercaba al centro del pueblo, Rodrigo se estiró, ajustó el cuello de su camisa impecablemente blanca y se echó un poco más de perfume. Yo, mientras tanto, solo bajé la mirada a mis manos, cubiertas de las grietas secas de un carpintero. Entre nosotros dos había una distancia que no se medía en dinero, sino en gratitud. Al llegar al edificio de la notaría, Rodrigo se estacionó justo en la entrada. No me abrió la puerta, solo dijo por encima: «Baje rápido, suegro, que no tenemos todo el día». Salí lentamente. El sol reflejado en la carrocería brillante me deslumbró. Escuché algunos murmullos de los transeúntes. «Ahí va el hermano pobre. Ni para el entierro le quedó». Enderecé la espalda ajustándome el sombrero. Si querían ver a un hombre pobre, les mostraría a un pobre, pero no a un miserable. Y así entré junto a Rodrigo, quien sonreía como si ya hubiera ganado la vida, para escuchar la lectura del testamento que dividiría a mi familia para siempre. La oficina del notario estaba repleta. El olor a perfume caro mezclado con el olor a camisa húmeda de los que se apretujaban. La luz blanca del techo caía como un reflector sobre cada rostro que esperaba que la suerte le cayera encima. Rodrigo tomó asiento en primera fila, junto a Isabela, mi hija, con un vestido elegante que nunca le había visto usar para ir a casa. Yo me quedé de pie al fondo, apoyado en mi bastón, tratando de encontrar un lugar, pero nadie se dio el asiento. Quizás pensaron que solo estaba de paso. La voz del notario se alzó, grave y lenta como campana de iglesia. En nombre de don Esteban Ramírez, se procede a la lectura del testamento. Todo el cuarto guardó silencio. Su voz retumbó listando cada propiedad. La casa grande en la ciudad, los terrenos en las afueras, 3 autos clásicos, cuentas bancarias y un fondo de inversión llamado Hermanos Ramírez. Escuché cada palabra cayendo sobre mi pecho. Todo lo que Esteban alguna vez dijo que sería de ambos, ahora era solo una promesa llevada por el viento. Rodrigo sonrió, su mano apretando la de Isabela, como declarando su victoria. Miré a mi hija. Sus ojos brillaban, pero no se atrevía a mirarme. Entendí. A veces la gente siente vergüenza, incluso cuando consigue lo que desea. Cuando el notario cerró el primer fajo de papeles, el aire en la sala pareció aligerarse. Algunos ya se levantaban preparándose para dar las felicitaciones. Pero entonces él se detuvo. Sacó un papel más pequeño, viejo, con los bordes amarillentos, esbozó una sonrisa indescifrable y, finalmente, para su hermano menor, don Julián Ramírez, dejó un cofre de madera antigua.
La sala se sumió en un segundo de silencio y luego explotó en risas. Sus risas sonaron como cuchillos cortando mis oídos. Rodrigo echó la cabeza hacia atrás, riendo más fuerte que nadie, mientras palmeaba al de junto y decía: «Ven, está muerto». El viejo Esteban tiene sentido del humor. Yo no me reí, solo sentí mi corazón helarse. Miré mis manos, recordé el día que le regalé a Esteban la primera caja de madera que hice. Él me dijo: «Julián, tú tienes manos para crear, no para guardar». Hoy él mismo me dejaba un cofre. El notario continuó con voz solemne: «El cofre se entregará de inmediato al beneficiario». Rodrigo se acercó al oído de Isabela y susurró: «Al menos servirá para guardar los clavos de su taller». Ambos rieron por lo bajo. Me apoyé en el bastón, me levanté y avancé para firmar. Cada paso sonaba como un martillo golpeando la madera de un ataúd. Cuando recibí el cofre, mis manos temblaron, no de cansancio, sino por el peso. Pesaba tanto como todo mi pasado. Alrededor las miradas me seguían, algunas con lástima, la mayoría con burla. Rodrigo se inclinó diciendo en voz baja para que yo oyera: «Viejo inútil, ni la muerte te dejó nada». Lo miré fijamente. Mi voz era ronca pero clara. «A veces, hijo, lo que vale no se pesa en dinero». Él rió con desdén y se dio la vuelta. Abracé el cofre y di la espalda a la luz brillante de la puerta. Detrás de mí, las risas de la gente seguían sonando como una bandada de cuervos en un campo desolado. Delante solo estaba el camino polvoriento y mi sombra envejecida cargando un legado cuyo valor nadie había entendido aún. Salí de la notaría. El sol del mediodía era tan intenso que parecía querer quemar el pueblo entero. Mis manos aferraban el cofre de madera, pesado y áspero. El borde se clavaba en mi muñeca hasta doler. Escuché la puerta de cristal cerrarse de golpe detrás de mí. Y luego, la voz de Rodrigo riéndose burlonamente con algunos conocidos. ¡Qué espectáculo! Al viejo le dejaron una caja vacía. Ni para leña sirve. Las risas me siguieron como un enjambre de moscas zumbando. Agaché la cabeza y caminé despacio. Cada zapato, golpeando el pavimento, sonaba como mi propio corazón golpeando en mi pecho. Toda mi vida como carpintero, supe distinguir la buena madera de la que estaba hueca por dentro. Pero nunca había sentido un cofre tan pesado como la mirada de desprecio de mi yerno. Me detuve bajo la sombra del capulín frente al edificio. Sombra moteaba mi camisa vieja. Levanté la mirada a través del cristal y vi a Rodrigo estrechando manos, riendo, hablando, como si acabara de heredar un trono. Y mi hija Isabela, de pie a su lado, sin atreverse a mirar hacia afuera. Por un instante, nuestras miradas se encontraron. Ella bajó la cabeza rápidamente, lo supe. Estaba avergonzada y eso me dolió más que cualquier insulto. Una mujer desconocida pasó, señaló el cofre y le preguntó en voz baja a su amiga: «¿Será que ahí adentro hay cenizas?» La otra rió y respondió: «No, mujer, ahí lo que hay es vergüenza». Escuché todo, pero no respondí. El silencio de un viejo pesa más que cualquier protesta. Apreté el cofre contra mi pecho y me di la vuelta hacia la calle principal. El viento soplaba fuerte, el polvo se mezclaba con el sudor, ardiéndome en los ojos. Cada persona con la que me cruzaba me miraba. Nadie decía nada, pero entendía que en sus cabezas tenían la misma pregunta. ¿Por qué Esteban le dejaría solo un cofre? En un lugar como este no os necesitan cuchillos para herir a alguien. Basta con una mirada. Al llegar al estacionamiento, vi a Rodrigo abrir la puerta de su auto, recostándose en el asiento, todavía sonriendo. Pasé a su lado y no se molestó en ocultar su desdén. «Cuide su tesoro, suegro. No se le vaya a pudrir antes que usted». Me detuve un segundo, no por enojo, sino por lástima. Recordé el día que llegó a mi casa por primera vez con un ramo de flores baratas, diciendo que amaría a Isabela toda la vida.
Esa promesa ahora sonaba a chiste. Respondí suavemente: «Ojalá algún día entiendas que lo podrido no siempre está en la madera». Él frunció el ceño sin entender. Seguí caminando, dejando atrás su risa despectiva. Mi camioneta estaba estacionada a unas calles vieja con la pintura descascarada, pero el motor aún funcionaba bien, porque la había arreglado con mis propias manos, no como el corazón de la gente. Puse el cofre en el asiento trasero, atándolo con una cuerda vieja. El sol entraba por la ventana golpeando la superficie arañada de la madera, revelando cada grieta, cada veta del tiempo. Toqué la superficie del cofre susurrando: «Si esto es lo único que me dejaste, hermano, que al menos guarde tu verdad». Luego me senté al volante y arranqué la vieja camioneta. El motor sonó nítido, ronco como la voz de un anciano que ha soportado demasiado. Giré la cabeza para mirar atrás. Vi a Rodrigo subirse a su auto caro, sonriendo a alguien por teléfono. Los dos vehículos avanzaron en direcciones opuestas, uno bajo el sol dorado del orgullo, el otro en una nube de polvo silencioso, y en esa polvareda solo escuchaba la madera vibrar suavemente a mi lado, como el aliento de un pasado que se negaba a descansar. Mi camioneta vibraba mientras avanzaba por el camino irregular, cubierto de polvo rojo. A lo lejos todavía oía el motor deportivo de Rodrigo rugir, dejando atrás una estela de humo como una arrogancia prolongada. No miré hacia atrás, solo me concentré en el camino lleno de baches frente a mí. En el retrovisor, el edificio de la notaría se hacía cada vez más pequeño, pero las risas seguían resonando en mi cabeza, ese tipo de risas que ni toda una vida de baños podría limpiar. Al pasar por el mercado de la entrada del pueblo, varios vendedores levantaron la vista. Una anciana que vendía elotes asados dijo en voz baja: «Mírenlo, es don Julián. Dicen que solo le dejaron una caja vacía». Alguien más respondió: «Pobre hombre, ni la sangre lo quiso». Escuché cada palabra, pero mantuve la mirada al frente. En este pueblo, la humillación no se disipa con el tiempo. Solo pasa de boca en boca como una moneda cayendo al suelo. El viento golpeaba el parabrisas, trayendo olor a humo y sol quemado. Sentía mis hombros pesados, no por el cofre, sino por los recuerdos. Recordé cuando Esteban y yo éramos niños yendo en bicicleta al río a pescar. En ese entonces él siempre decía: «Algún día, Julián, seremos ricos. Yo haré el dinero y tú harás la madera. Entre nosotros cada quien necesita al otro». Creía en esas palabras hasta que la riqueza le hizo olvidar la promesa de dividirlo todo. Llegué a mi callecita, donde las casas con techo de lámina ya mostraban el paso del tiempo. Doña Carmen, la vecina que siempre barría su patio, levantó la mirada de la escoba y dijo en voz alta: «¿Y qué, don Julián? Lo dejaron pobre otra vez». Yo solo asentí levemente. A veces la respuesta no necesita palabras. Frente a mi casa vi a Isabela parada bajo la sombra de un árbol con los ojos enrojecidos. Quizás había escuchado lo que la gente decía. Detuve la camioneta. Antes de que pudiera decir algo, Rodrigo tocó el claxon ruidosamente desde lejos. Su voz llegó hasta mí. «Vámonos, Isa. No pierdas tiempo con las obras». Ella bajó la mirada y dijo en voz baja: «Papá, lo siento». Yo solo agité la mano con voz ronca pero serena. «Hija, no te preocupes. El que tiene prisa por irse es porque no sabe quedarse». Se mordió el labio, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el auto. La vi mientras el viento levantaba su vestido y luego la puerta del auto se cerró de golpe. Rodrigo aceleró. El auto arrancó levantando una nube de polvo rojo. Abrí la puerta y saqué el cofre del asiento trasero. La madera vieja golpeó suavemente mi rodilla, produciendo un sonido sordo. Lo dejé en el patio limpiándome el sudor. Mi pequeña casa era sencilla, pero pacífica. Olía a pino.
a aceite de máquina, a vida real. En un rincón, la mesa que le había hecho a Esteban seguía allí, cubierta de polvo. La miré y luego miré el cofre. Ambos hechos por mis manos, pero uno fue amado y el otro fue objeto de burla. Arrastré el cofre adentro. El viento cerró la puerta detrás de mí. Afuera los niños corrían y gritaban. Las gallinas cacareaban. El timbre de una bicicleta sonaba a lo lejos. Sonidos cotidianos que hoy se sentían extraños. Me senté en una silla, mi mano aún sobre la tapa del cofre. Ya no sentía enojo en mi corazón. Solo una pregunta silenciosa que resonaba. Si esto es lo último que me dejaste, Esteban, ¿qué querías que aprendiera? Esa noche el viento soplaba con fuerza contra el techo de lámina, trayendo el olor a tierra húmeda y ladridos lejanos. Estaba sentado solo en la casa silenciosa, con la única compañía de la llama parpad de la lámpara de aceite sobre la mesa. El cofre de madera descansaba en un rincón. Su sombra se alargaba en el suelo como un animal dormido. No podía apartar la mirada de él. Desde que lo traje, sentía como si hubiera un alma más en la casa. No hablaba, no se movía, pero me observaba constantemente. Me serví una taza de café negro. Me recargué en la silla de madera, mi mano temblando ligeramente por el frío que se colaba por la ventana. Miré la pequeña flama en la lámpara, recordando mis días de juventud. En ese entonces, Esteban y yo solo teníamos nuestras manos. Yo trabajaba la madera, él llevaba los libros. Pensé que construiríamos un gran taller juntos, donde él llevaría las cuentas y yo manejaría el cepillo. Pero entonces llegó el dinero. El dinero siempre llega para poner a prueba a la gente. Esteban compró tierras, compró autos, compró amigos y poco a poco olvidó que había prometido compartirlo todo con su hermano menor. No lo culpaba, o al menos creía que ya no lo hacía. Pero esta noche, mirando ese cofre, sentía mi corazón tan pesado como cuando recibí la noticia de su muerte sin haber podido decirle nada. Había tantas cosas que no nos dijimos, tantas veces que elegí el silencio en lugar de exigir justicia. El viento en el porche sopló con más fuerza, haciendo que la llama de la lámpara se tambaleara. La luz barrió la vieja foto colgada en la pared. Dos hermanos jóvenes, uno sonriendo, el otro serio. Me levanté y me acerqué al cofre. Puse mi mano sobre la tapa de madera. Estaba fría, seca y dura como la mano de mi hermano en el ataúd el día que lo despedimos. Susurré suavemente. Esteban, si esta es tu última broma, ganaste. Sigo sin poder dejar de pensar en ti. Di media vuelta y caminé hacia la ventana. Afuera, la luz de la luna caía sobre los techos pobres. Vi la sombra de mi hija al otro lado de la calle. La ventana de su habitación seguía encendida. Quizás Rodrigo no había vuelto. De pronto me pregunté si Esteban me veía a mí como yo veía a mi hija. Un padre impotente viendo cómo su hija se alejaba cada día más. Regresé a la mesa, tomé la llave que me había dado el notario y la sostuve en mi mano por un momento. Era pequeña y oxidada, nada especial. Podría abrir el cofre ahora mismo, pero ¿qué me esperaría adentro? ¿Dinero, un trozo de papel o solo el vacío? De pronto recordé las palabras de don Mateo, el viejo vecino que solía sentarse a fumar bajo el árbol. No desprecies las cosas pequeñas, Julián. A veces son las que guardan lo más grande. Guardé la llave bajo la almohada y soplé la lámpara. En la oscuridad oí el silbido del viento en el techo, el crujido del piso de madera, como si alguien acabara de dar un paso ligero. Cerré los ojos tratando de dormir, pero la imagen del cofre seguía apareciendo en mi mente, brillando tenuemente como brasas. Y antes de caer en el sueño, apenas alcancé a susurrar. Si tienes algo que decirme, Esteban, no me hagas esperar demasiado. A la mañana siguiente, me despertó la risa clara de Sofía.
Estaba jugando en el porche, sentando a su muñeca en la sillita de madera que yo había hecho hacía 10 años. La luz del sol entraba por la puerta cálida y dorada. Me senté, la espalda me tronó, la cabeza aún pesada por apenas haber dormido. Mi mirada se detuvo en el rincón del cuarto. El cofre de madera seguía allí, solemne como un guardián del pasado. Sofía asomó la cabeza con voz cantarina. «Abuelo, despierta. Quiero ver el tesoro». Me reí y le acaricié la cabeza. Los tesoros requieren paciencia para abrirse, mi niña. Pero bueno, hoy le echaré un vistazo. Está bien. Ella celebró, arrimó una silla y se sentó a mi lado, sus ojos brillando como si estuviera a punto de ver algo mágico. Saqué la llave de debajo de la almohada y la metí en la cerradura. El sonido del metal viejo rozándose fue seco. La cerradura hizo un clic. La tapa se levantó un poco, soltando una nube de polvo. Abrí la tapa lentamente. Adentro había oscuridad y un olor a humedad que me golpeó. El olor del tiempo olvidado. Al principio solo vi algunas cosas sin importancia. Una bolsa de tela rota, unos clavos oxidados y un reloj de bolsillo con el cristal roto. Lo tomé, las manecillas detenidas en una hora sin sentido. Sonreí con tristeza. «Esteban, ¿acaso me estás recordando que nuestro tiempo se detuvo hace mucho?» Sofía se acercó, olfateó y arrugó la nariz. «Huele feo, abuelo». «No hay oro, solo puras cosas viejas», lo dijo y soltó una risita como si mi triste historia fuera un chiste infantil. Pero en ese momento me di cuenta de que me sentía aliviado. Quizás porque cuando esperas lo peor y sucede, ya no sientes dolor. Me agaché dispuesto a cerrar la tapa cuando mis dedos tocaron algo duro y frío en el fondo del cofre. Aparté los clavos y saqué con cuidado un teléfono viejo cubierto de una gruesa capa de polvo y pegajoso de grasa. Me quedé atónito. Este aparato debía tener más de 10 años. Esteban nunca se metía con la tecnología. ¿Por qué lo guardaría en un cofre? Tomé un trapo y limpié la pantalla. De repente la pantalla parpadeó con una luz débil. Mi corazón latió con fuerza. Sofía abrió la boca asombrada. «Abuelo, está vivo». Sonreí forzadamente. «Sí, como algunos recuerdos. Aunque creías muertos, basta un roce para que despierten». El teléfono vibró emitiendo un sonido sordo. Me sobresalté y casi lo dejo caer. En la pantalla apareció una única línea de texto llamada «Entrante desconocido». Sofía contuvo la respiración. Yo también contuve la respiración. El timbre sonó en medio de la casa silenciosa, como el latido del corazón de alguien desde el otro mundo. Levanté el teléfono con mano temblorosa. Podía ser un error técnico o podía ser un mensaje. Miré a mi nieta. Ella asintió levemente con los ojos redondos, llenos de curiosidad. Me llevé el teléfono a la oreja. Del otro lado de la línea, una voz grave y ronca se escuchó entrecortada, pero clara. «Si estás escuchando esto, Julián, significa que Esteban confiaba en ti más que en nadie». El cuarto pareció enfriarse. Apreté el teléfono con fuerza, preguntando en un susurro «¿Quién habla?». Pero no hubo respuesta. Solo quedó un leve zumbido y luego la pantalla se apagó de golpe, dejándome con el cofre abierto de par en par, la luz entrando como un ojo secreto que acababa de cerrarse. Seguía sentado allí sosteniendo el teléfono frío, el corazón golpeando como un martillo. El cuarto estaba en completo silencio. Solo el reloj de pared avanzaba, recordándome que lo que acababa de pasar era real. Sofía me pellizcó suavemente la manga con los ojos muy abiertos. «Abuelo», era la voz del tío Esteban. Tragué saliva tratando de forzar una sonrisa para calmarla. «No, mi niña, seguro era alguien bromeando». Pero por dentro esa sonrisa pesaba esa voz. Había algo terriblemente familiar en ella. No por el tono, sino por la forma en que esa persona dijo mi nombre. Julián, lento, grave y lleno de confianza, tal como Esteban solía llamarme cada vez que me encargaba algo importante. Puse el teléfono sobre la mesa.
pero mis ojos seguían pegados a la pantalla negra. Sofía susurró. «Vuelve a abrirlo, abuelo. Quiero oír otra vez». «No, mejor después, mi niña. Lo que está dormido, no hay que despertarlo 2 veces el mismo día». Cubrí el cofre con una manta tratando de calmarme, pero no pasó mucho tiempo antes de que el teléfono volviera a vibrar. Esta vez más fuerte, el zumbido golpeando mi pecho. En la pantalla apareció el texto. Mensaje de voz entrante. Me mordí el labio y presioné. Escuchar. La misma voz de antes sonó de nuevo pausada, cada palabra contando en el silencio. Si estás escuchando, es que Esteban creyó que eras lo suficientemente fuerte para saber la verdad. No temas, todo empieza con el cofre. Ponlo a salvo. No le digas a nadie y no confíes en Rodrigo. Contuve la respiración, cada palabra clavándose en mi mente. Luego la señal se cortó, dejando solo un zumbido largo. Me quedé paralizado. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Sofía me miró asustada y preguntó en voz baja. «Abuelo, ¿quién es Rodrigo?» Respondí suavemente. «Es el esposo de tu mamá. ¿Por qué no se puede confiar en él?» Suspiré y mi mano temblorosa le acarició el cabello. Porque hay gente que cuando tiene dinero enfrente se olvida de quién es la sangre que corre por su corazón. Llevé a la niña al patio, le dije que jugara con el perrito. Cuando volví me senté frente al cofre, mi mirada atraída por la oscuridad de su interior. Las cosas que yacían allí, clavos oxidados, el reloj roto, el teléfono viejo, de repente ya no parecían insignificantes. Eran pistas, fragmentos de una historia más grande que Esteban había dejado atrás. La noche empezó a caer. Dejé el teléfono sobre la mesa, pero no me atrevía a apagarlo. En la oscuridad, la luz de la pantalla brillaba de vez en cuando, como un ojo esperando que lo mirara de frente. Afuera, en el patio, el viento hacía sonar la puerta, recordándome el sonido del martillo en la carpintería años atrás. Me recosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz de Esteban, cálida, pero lejana, diciendo en mi cabeza: «Julián, nunca te olvidé». Me incorporé de golpe, el sudor frío empapando mi espalda. El cuarto estaba en silencio, pero mi instinto me decía que esa llamada era solo el comienzo, y lo que Esteban quería que encontrara seguía esperando en algún lugar oculto en la oscuridad o dentro del mismo cofre del que todos se habían burlado. Esa noche no había luna, solo viento y oscuridad enredándose. Estaba sentado a la mesa. La luz parpadea de la lámpara de aceite iluminando el teléfono inmóvil. De vez en cuando la pantalla emitía un destello como la respiración cansada de alguien que intenta seguir con vida. Pensé en apagarlo, pero algo en mi corazón no me lo permitió. Esa sensación de ser observado, mezclada con la de ser guiado por alguien, me mantenía inquieto. Cerca de la medianoche volvió a sonar. Un sonido monótono, pero extraño, no como el timbre normal de un teléfono, sino como un eco distante. Tomé el aparato, mi mano temblaba y presioné contestar. Esa voz grave y ronca regresó, esta vez más clara, más seria. «Mañana ve a la bodega vieja junto a las vías del tren. Lleva la llave del cofre. No le digas a nadie, tampoco a tu hija». Me quedé atónito, la boca seca y amarga. «¿Quién eres? ¿Quién habla?» No hubo respuesta, solo el zumbido largo y luego silencio. Miré por la ventana. La noche caía como una cortina gruesa. Afuera el pueblo dormía, pero dentro de mí todos los recuerdos despertaron. La bodega junto a las vías del tren conocía ese lugar. Era la antigua bodega que perteneció a Esteban antes de que vendiera todo el negocio. Ese lugar llevaba años abandonado. Solo quedaba el armatoste de hierro oxidado y la hierba alta que llegaba hasta las rodillas. Me quedé sentado en silencio por un rato hasta que oí pasos ligeros en el cuarto. Era Sofía despeinada, abrazando a su muñeca susurrando. «¿Abuelo? ¿Con quién hablabas?» Me sobresalté escondiendo el teléfono detrás de mí.
Con nadie, mi niña. Solo estaba recordando al tío Esteban. Ella se talló los ojos, asintió y recargó su cabeza en mi hombro. El calor de la niña me devolvió un poco de calma. La llevé de vuelta a la cama, arropándola bien. Al levantarme, vi el cofre aún entreabierto. Dentro brillaba el metal frío de los clavos oxidados y el reloj descompuesto. Me pregunté, ¿acaso Esteban me está probando o me dejó una confesión? La noche se hizo eterna. No pude dormir. El viento se colaba por las rendijas, trayendo el sonido distante del tren nocturno. Un sonido grave, largo y triste como el suspiro del pasado. Me serví un poco de aguardiente. Tomé un trago que me quemó la garganta. Me senté a mirar el teléfono debatiéndome entre creer y no creer. Pero luego pensé, si esto es una trampa, necesito saber para quién la atendieron. Tomé el papel que decía, no confíes en Rodrigo, y lo guardé en el bolsillo de mi camisa junto con la pequeña llave del cofre. Afuera la noche comenzaba a diluirse. El resplandor grisáceo del amanecer se filtraba por la puerta. Me levanté y me dije a mí mismo, si tienes algo más que decir, Esteban, mañana te escucharé. Dejé el teléfono sobre la mesa como un testigo. Apagué la lámpara. En la oscuridad, la débil luz azul de la pantalla se encendió una vez más, sin timbre, sin mensaje, solo mostrando una línea de texto borrosa. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, apenas cantó el gallo, ya estaba despierto. Los ojos me ardían por la falta de sueño, pero mi mente estaba extrañamente despejada. Me puse mi abrigo viejo, abrochándome bien el cuello. Guardé la llave en el bolsillo del pecho y metí el teléfono en el bolsillo interior. Afuera, apenas amanecía, la niebla aún cubría los techos de lámina. En la cocina, Isabela preparaba café, su voz ronca de haber llorado la noche anterior. Me miró con un dejo de sorpresa. ¿A dónde vas tan temprano, papá? Forcé una sonrisa y respondí lentamente al panteón a visitar la tumba del tío Esteban. Tiene mucho que no voy. Ella asintió sin hacer más preguntas. Sabía que pensaba que iba a buscar un poco de paz después de la humillación del día anterior, pero no dije nada más porque a veces la verdad es tan extraña que asusta a la gente. Salí al patio, hacía frío. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el del café. Sofía corrió detrás de mí, abrazando su muñeca con las trenzas chuecas y los ojos brillantes. Abuelo, voy contigo. Quiero saludar al tío Esteban. Me agaché y la abracé sintiendo una punzada en el corazón. No, mi amor, hoy solo voy un ratito. Cuando vuelva te cuento qué me dijo el tío Esteban. Sí. Ella asintió y me gritó mientras me alejaba. No te olvides de traerme una flor, ¿eh? Sí, te lo prometo. Salí a la calle. La niebla lo cubría todo. El sol aún se escondía tras las nubes grises. El sonido familiar del motor de un auto me hizo voltear. Desde la esquina, el auto negro y brillante de Rodrigo se acercaba lento, como un animal al acecho. La ventanilla bajó. Él sonrió con voz melosa pero fría. ¿A dónde tan temprano, suegro? Todavía buscando tesoros en tu caja vacía, respondí con calma. No voy a hablar con alguien a quien tú nunca podrías entender. Él arqueó una ceja. Esteban, qué ironía, ¿no? Él me dejó todo a mí y tú todavía lo defiendes. No dije nada, solo me di la vuelta. Él se encogió de hombros fingiendo reír, pero en sus ojos brilló un destello de sospecha. Subí a mi camioneta y la arranqué. Por el retrovisor lo vi parado allí con las manos en los bolsillos, sus ojos siguiéndome. Tomé el camino de tierra que salía del pueblo, pero no me sentía tranquilo. En cada curva miraba el espejo. La primera vez no había nadie. La segunda todo tranquilo. Pero en la tercera curva vi el destello de unos faros a lo lejos pegados a mí. Rodrigo. Mi corazón se aceleró. Intenté bajar la velocidad. Luego di vuelta en el camino que rodeaba el cañaveral. El auto negro me siguió manteniendo la distancia. Entendí que sospechaba. Quizás había escuchado algo
o simplemente no podía soportar la idea de que yo, el pobre, pudiera tener algo que él no conocía. El camino era estrecho, flanqueado por árboles que susurraban. Conduje despacio para que creyera que no me había dado cuenta. Al llegar a la curva cerca de la bodega abandonada, aceleré de repente y me metí en un callejón lodoso entre dos muros de ladrillo. Apagué el motor deteniéndome en la oscuridad. El viento soplaba a través del techo de lámina oxidado como un susurro. Un momento después oí su auto pasar de largo. Vi la luz barrer la entrada del callejón y luego desaparecer. Solté el aire, pero un mal presentimiento creció en mi pecho. Hoy encontrara lo que encontrara, la sombra de Rodrigo no se apartaría de esta historia. Sostuve la llave en mi bolsillo, el metal frío contra mis dedos. Frente a mí, la vieja bodega emergía de la niebla, con las paredes manchadas, el techo agujereado y la puerta de metal descascarada con el número 27. Me acerqué diciendo en voz baja como una plegaria: «Esteban, ya llegué. Ahora dime, ¿qué querías que viera?» Me paré frente a la puerta de hierro oxidado. El número 27, pintado de blanco, estaba casi borrado, apenas visible como un viejo recuerdo. El viento soplaba desde las vías del tren, trayendo un olor a metal, humedad y frío que me hizo estremecer. Apreté la pequeña llave en mi mano, la palma sudorosa. A lo lejos, el silbato del primer tren resonó, largo y grave como una llamada del pasado. La cerradura oxidada se resistió a cada giro, soltando chillidos agudos. Tuve que usar ambas manos, empujando con toda mi fuerza, hasta que de repente, con un crack, el cerrojo cedió. La pesada puerta se abrió con un chirrido, liberando una bocanada de polvo añejo que me hizo arder los ojos. La débil luz del exterior se filtró revelando un espacio turbio lleno de sombras. Entré, el olor a aceite viejo, hierro oxidado y tiempo me golpeó de inmediato. El suelo de tierra estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que cada paso dejaba una huella profunda. Unas cuantas arañas corrieron apresuradas por las vigas, sus telarañas cubriendo las esquinas del techo. Encendí la pequeña linterna que traía. La luz temblorosa barrió una fila de barriles de madera podridos y se detuvo en medio del cuarto. Allí, justo en el centro, había 3 baúles de metal colocados en paralelo, tan grandes como medio cuerpo de un hombre, cada uno grabado con una gran un trazo hábil, aunque el óxido ya lo había carcomido. Me detuve. Mi corazón latió rápido. La Esteban no podía ser coincidencia. Sobre una mesa de madera cercana cubierta de polvo había un sobre amarillento. Me acerqué soplando la fina capa que cubría el papel. Apareció una línea de texto escrita con la caligrafía familiar ligeramente inclinada para Julián. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una hoja doblada, la letra apresurada, la tinta ligeramente corrida. «Hermano, si estás leyendo esto, significa que ya me fui de este mundo. No temas y no estés enojado conmigo. La verdadera fortuna no está en lo que Rodrigo presume. Está aquí en tus manos, el único en quien confío para que la codicia no lo destruya todo. Protégela y perdóname por haber olvidado la promesa que nos hicimos». Sostuve el papel. El corazón me dolía. Perdóname. Esa palabra era como un cuchillo, pero también como una medicina. La leí una y otra vez. Cada trazo era como la mano de mi hermano sobre mi hombro después de tantos años de silencio. El viento sopló fuerte, haciendo temblar el papel. Levanté la cabeza y miré alrededor. La luz de la linterna pasó por cada baúl de hierro. Cada uno parecía contener un aliento aprisionado. No los abrí. Aún no era el momento. Temía que si lo hacía perdería la poca fe que me quedaba de que esto era solo un sueño. Retrocedí apoyándome en la pared, respirando profundo. En ese momento, un sonido suave vino de afuera, el crujido de lantas sobre la grava. Apagué la linterna, el corazón encogido.
Por la rendija de la puerta entreabierta, vi la luz de unos faros barrer el área y detenerse. Una sombra salió, alta, con un abrigo claro y un paso familiar. Rodrigo. Contuve la respiración pegándome a la pared, apretando la carta en mi mano. Él se quedó afuera mirando a su alrededor. Luego encendió un cigarro, el humo flotando hacia adentro por la rendija. El olor del tabaco se mezcló con el del hierro viejo, casi asfixiándome. Se quedó allí un buen rato, como esperando a alguien. Escuché el clic repetido de su encendedor y luego su voz. Apenas un murmullo que trajo el viento. «Sé que estás aquí, viejo. No te escondas». Cerré los ojos. El viento apagó la linterna, dejándome a solas con los 3 baúles polvorientos y el mensaje resonando en mi cabeza. «Protégela. No dejes que la codicia la destruya». Afuera, Rodrigo seguía de pie, paciente como alguien que ha olido dinero. Supe que el juego que Esteban había dejado apenas comenzaba. Contuve la respiración en la oscuridad, la espalda contra la pared fría. Afuera, Rodrigo seguía de pie, caminando de un lado a otro como un animal depredador. Sus pasos crujían en la grava. De vez en cuando se oía el golpe de la ceniza de su cigarro, y luego silencio. Podía sentir el humo colándose por la rendija, su olor familiar a tabaco, el olor de la arrogancia y la mentira. Miré la carta en mi mano. Las palabras de Esteban temblaban bajo la luz moribunda de la linterna. «Si la codicia te encuentra, sabrás qué hacer». Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermano lo había previsto. Quizás por eso dejó esta carta, no para que yo encontrara oro, sino para poner a prueba a los que quedábamos vivos. Afuera Rodrigo golpeó suavemente la puerta de metal. Su voz se alzó arrastrando las palabras. «Vamos, viejo, sé que estás ahí. Si hay algo dentro, es mío también». Esteban me lo debía. Cerré los ojos respirando profundo. En mi corazón había miedo, dolor y una risa amarga. El hombre en quien Esteban más confió era el mismo que ahora quería cavar su tumba para sacar un poco más de provecho. Tiró con fuerza de la manija. La puerta chirrió. Me sobresalté y rápidamente me arrastré detrás de los baúles de hierro, escondiéndome en la oscuridad. La puerta se entreabrió. La luz de una linterna barrió el interior, pasando por el polvo sobre la mesa, rozando los 3 baúles y deteniéndose donde yo había estado parado. Contuve el aliento, mi mano aferrando el bastón de madera que siempre llevaba conmigo. Rodrigo entró, sus zapatos aplastando la gruesa capa de polvo con un sonido seco. Se rió con desdén, bajando la voz. Así que este era el secreto del viejo, una tumba de hierro. Escuché cómo golpeaba la tapa de uno de los baúles y luego un bufido de enojo. Cerradas con candado. Claro, viejo tacaño hasta muerto. Lo oí respirar con fuerza y luego su voz sonó de nuevo. Esta vez más baja pero llena de sospecha. Si el estúpido de Julián encontró algo, no se lo llevará lejos. Mi corazón latía con fuerza. Dio una vuelta. Luego se detuvo cerca de la puerta, quedándose quieto por un largo rato. Sentí que estaba olfateando el aire, como si mi olor a miedo fuera suficiente para delatarme. Apreté los dientes tratando de mantener mi respiración lo más lenta posible. Finalmente soltó una risa helada. «Tranquilo, viejo. Tarde o temprano todo lo que escondas será mío». Salió. La puerta de metal se cerró, dejándome en un silencio espeso. No me atreví a moverme. Solo escuché hasta que el sonido del motor de su auto se alejó, desapareciendo tras las curvas del camino de tierra. Me incorporé. La espalda me dolía agudamente. La bodega se sumió de nuevo en la oscuridad, solo interrumpida por el silbido del viento en el techo oxidado. Encendí mi linterna de nuevo, iluminando la carta, releyendo las palabras que Esteban había dejado, como si me susurrara al oído. «Protégela, y si es necesario, protege también a quien aún no ha entendido».
Me quedé sentado en silencio un buen rato. Quizás Esteban no solo me había dejado este secreto, sino también una carga, la carga de la compasión en un mundo que solo sabía medir el valor en dinero. Guardé la carta en mi bolsillo, cerré la bodega con candado y al darme la vuelta miré el cielo grisáceo. Un primer rayo de luz despuntaba en el horizonte. Susurré como enviándole un mensaje a mi hermano. Ya lo vi, Esteban. Lo que querías que protegiera tal vez no era oro, sino la parte humana que aún queda en nosotros. A la mañana siguiente me levanté cuando el cielo aún estaba cubierto de niebla. En el bolsillo de mi camisa, la llave de hierro pesaba como una promesa. Los 6 números 1703 habían dado vueltas en mi cabeza toda la noche hasta que la primera luz atravesó la cortina. No sabía si iba en busca de riqueza o si estaba siguiendo la sombra de mi hermano fallecido. Pero de una cosa estaba seguro. Si Esteban tenía algo más que decir, hoy lo escucharía todo. Conduje mi vieja camioneta fuera del pueblo. El camino hacia la zona de bodegas estaba desierto. Solo el viento traía olor a aceite de motor y hierro oxidado. Al llegar, reconocí la fila de almacenes numerados sin orden, algunas puertas desvencijadas, paredes manchadas de musgo verde y al final del camino, entre 2 columnas de cemento agrietado, apareció el número 15, el número grabado en mi memoria desde la carta de anoche. La puerta de esta bodega era diferente a la 27. El metal aquí era más nuevo, la cerradura más grande y sólida. Introduje la llave. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando mi mano. Con un suave giro se escuchó un clic. La puerta se abrió y una corriente de aire frío salió haciéndome estremecer. Adentro, una luz tenue iluminaba 3 grandes cofres de madera cubiertos con lonas. Me acerqué y tiré de la primera lona. Bajo la capa de polvo brillaba un destello de metal dorado. Me quedé helado. Lingotes de oro apilados ordenadamente como ladrillos. Tiré de la segunda lona. Eran fajos de dólares, atados con ligas, con sellos de bancos internacionales. El último cofre, al abrirlo, solo contenía un viejo cuaderno de cuero y una pequeña fotografía. 2 jóvenes, yo y Esteban, parados frente a nuestra primera carpintería. Tomé el cuaderno y lo abrí. El papel estaba amarillento, la letra inclinada y temblorosa, pero cada línea era clara. Julián, si estás leyendo esto, quizás ya no estoy para pedirte perdón. Cometí un error. Olvidé lo más valioso que tuvimos, la confianza y la hermandad. Dejé que el dinero me guiara mientras tú mantenías vivo el fuego. Cuando me di cuenta era tarde. El oro aquí no es para Rodrigo ni para Isabela. Te lo dejo a ti, el único que sabe el valor de las manos que lo crearon. Si me perdonas, úsalo para levantar nuestro taller de nuevo. Si no, entiérralo conmigo. Me dejé caer, el cuaderno temblando en mis manos. Mis ojos se nublaron. Resultaba que Esteban no solo me había dejado una fortuna, sino también su propia culpa. Envuelta en lingotes de oro brillantes pero fríos. Me quedé sentado mucho tiempo. La luz que entraba por un pequeño tragaluz iluminaba la vieja foto. En ella, Esteban sonreía radiante mientras yo estaba serio, sosteniendo mi martillo. Acaricié suavemente ese rostro y dije en voz baja: «Diste una vuelta muy larga solo para regresar al mismo lugar, Esteban. El taller era donde fuimos más felices». El viento se coló por el techo de lámina, haciendo que una página del cuaderno se volteara hasta el final. Al fondo había una línea adicional con letra diferente, más débil, más apresurada. «Si Rodrigo te encuentra, llévalo a la bodega 15. Ahí encontrará la lección que el dinero no puede comprar». Levanté la vista atónito. El viento afuera pareció soplar con más fuerza, trayendo el sonido familiar del motor de un auto que se acercaba.
El crujido de las llantas sobre la grava. Sabía quién venía, Rodrigo. Cerré el cuaderno y lo metí bajo mi camisa. El brillo del oro no me alegraba. Solo me daba un escalofrío, porque lo que Esteban había dejado no era solo una redención, sino un desafío, tanto para mí como para él. Me levanté mirando fijamente hacia la puerta, aún aferrando el cuaderno. «Está bien, hermano. Ya entendí. Esto no es un tesoro, es un espejo para el alma». El sonido de las llantas sobre la grava se hizo más cercano. Apagué mi linterna y retrocedí hacia el interior de la bodega, mi corazón latiendo con fuerza. La luz de los faros atravesó la capa de polvo, dibujando franjas de luz fría en la pared. Un momento después, la puerta de metal se abrió tan fuerte que retumbó. Rodrigo entró con el abrigo abierto, su perfume penetrante dominando el olor a metal. Sus ojos barrieron el lugar, sus zapatos de cuero brillante pisando el polvo, dejando huellas claras. «Echens Cartesenv». Así que aquí es donde escondía todo. «Es suegro». Se rió con desdén, su voz cargada de menosprecio. Lo sabía. Esteban no confiaba en nadie más que en sí mismo. Pero claro, seguro le dejó a su hermanito el trabajo sucio. Guardé silencio viéndolo acercarse. Su mirada se clavó en los lingotes de oro que brillaban bajo la lona, reflejando la luz en su rostro. En ese instante vi cómo los ojos de Rodrigo se abrían de par en par, ardiendo con una codicia voraz. «Dios mío», exclamó con la voz temblando ligeramente. «Todo esto era mío y tú pensabas quedártelo». «No es mío y tampoco es tuyo, Rodrigo», dije lentamente, mi voz grave como madera vieja. «Esto es lo que queda de un hombre que quiso enmendar sus errores». Se rió con desprecio, dando un paso más. «Enmendar errores». «¡Qué ingenuo, Julián! Esteban me debía esto, todo. Yo fui su hombre de confianza. Fui su familia cuando tú lo abandonaste. La familia no es la que espera para repartirse el botín, Rodrigo», respondí sin apartar la mirada de él. «Si crees que el dinero es la única forma de probar tu valor, eres más digno de lástima de lo que pensé». Se abalanzó sobre mí agarrándome por el cuello de la camisa. Su voz era un gruñido. «Hablas como si lo conocieras mejor que yo. No eres más que un carpintero mediocre viviendo de lástima. Yo, en cambio, trabajé para Esteban. Yo sé cuántos secretos tenía. Dejé que hablara porque a veces la verdad no necesita defensa. Se revela sola en la ira del mentiroso. Cuando me soltó, saqué el cuaderno de cuero y lo sostuve frente a él. Estas son las últimas palabras de Esteban. Dijo que si Rodrigo te encontraba, que lo llevara a la bodega número 15. Se detuvo. Sus ojos brillaron. «¿Otra bodega?». Asentí. «Ahí encontrarás la parte que te corresponde». Rodrigo soltó una carcajada que retumbó entre las paredes de metal. «Entonces, no necesito discutir más contigo. Llévame ahí, viejo». Lo miré. Un sentimiento extraño creció en mí. Una mezcla de miedo y lástima. Esteban sabía que Rodrigo vendría. Lo había arreglado todo. La bodega 15, el lugar que contenía la lección que el dinero no puede comprar. «Está bien», dije en voz baja. «Pero recuerda, Rodrigo, a veces uno no encuentra lo que busca, sino lo que necesita». Él no escuchó. Sus ojos estaban pegados al baúl de oro, su mirada frenética. Agarró un par de lingotes pequeños y los metió en sus bolsillos. Luego me hizo un gesto con la mano para que avanzara. «¡Rápido, llévame a esa bodega!». Caminé lentamente hacia la puerta, nuestros pasos resonando juntos como dos latidos opuestos, el de un viejo, lento por el peso del corazón, y el de un joven corriendo tras una ilusión. Cuando cerré la puerta de la bodega, se levantó el viento, soplando el fino polvo dorado del suelo. Miré al cielo y susurré por dentro. «Esteban, estoy haciendo lo que me pediste, pero por favor quédate cerca para evitar que nuestras almas resbalen una vez más». Y así eché a andar,
guiando a Rodrigo por el camino que mi propio hermano había trazado, el camino hacia la lección final. Condujimos en silencio, solo el silbido del viento contra el cristal y el ronquido del viejo motor. Rodrigo estaba a mi lado, la mirada fija al frente, sus manos aferradas al volante, como si temiera que yo cambiara de opinión. Cada vez que el auto brincaba, me lanzaba una mirada de sospecha. Petit, ¿seguro que sabes dónde es? ¿Vino? Sí, respondí con voz monótona. Ya lo verás. El camino hacia la vieja zona de bodegas era sinuoso. La grava crujía bajo las llantas. La luz del atardecer teñía el cielo de un rojo cobrizo, igual que el brillo de los lingotes en los que Rodrigo no dejaba de pensar. Lo miré, sus ojos brillantes de ambición, y de repente vi en él la sombra de Esteban, el hermano que una vez dejó que el dinero nublara el afecto. Quizás precisamente porque reconoció a Rodrigo como una versión joven de sí mismo, fue que le dejó esta lección final. La bodega número 15 estaba apartada de la fila principal. Era pequeña, ladeada, con las paredes manchadas y el techo de lámina agujereado. No parecía tener nada de valor. Detuve la camioneta y bajé. Rodrigo frunció el ceño. «Aquí esto parece un basurero». «Sí», respondí en voz baja. «A veces la verdad es así de sucia». Saqué la llave de repuesto de mi bolsillo, una que sabía que solo encajaba en la cerradura falsa que había puesto esa mañana. Había regresado a este lugar, antes del amanecer, preparándolo todo según la línea que Esteban dejó. «Si Rodrigo viene, llévalo a la bodega 15». No entendía bien su intención, pero ahora todas las piezas encajaban. La puerta de metal chirrió. El olor a óxido y polvo hizo que Rodrigo arrugara la nariz. Adentro estaba oscuro. Solo unos pocos rayos de luz se colaban por los agujeros del techo. Señalé al centro del cuarto. «¿Buscabas tu parte? Ahí está». Él avanzó, sus zapatos pisando vidrios rotos que crujieron. En el rincón yo había colocado un viejo baúl de madera idéntico al estilo de Esteban. Rodrigo encendió su linterna. La luz iluminó el cofre polvoriento grabado con una «E desbabaída». Se rió, una risa torcida. «Sabía que me mentías, viejo». «Aquí está lo mío». Se arrodilló y forzó la tapa. Se oyó un golpe seco y el polvo voló. Metió la mano y se detuvo. Adentro no había oro ni dinero, solo un montón de chatarra, algunos clavos oxidados y un papel pegado en la tapa. Vi desde lejos cómo arrancaba el papel y leía en voz alta: «El que busca oro entre las ruinas solo encontrará su reflejo». Rodrigo se puso rojo, arrojó el papel al suelo y gritó: «¡Maldito viejo! ¿Esto es una broma? ¿Dónde está el dinero?» Yo estaba en la puerta tranquilo. «Quizás acabas de verlo, Rodrigo. Ahí dentro está todo lo que realmente tienes». Se abalanzó sobre mí, agarrándome por el cuello de la camisa. Furioso: «¿Estás jugando conmigo?» «No», dije lentamente. «Tú mismo te pusiste en este juego». La ira lo hizo temblar. Miró a su alrededor, sus ojos desorbitados, como si el oro pudiera brotar de la oscuridad. Pateó el cofre con fuerza, levantando polvo, pero debajo solo había tierra. Me di la vuelta, dejándolo solo en medio de la bodega vacía, la luz de su linterna iluminando un rostro desfigurado por la rabia y el miedo. Al salir dije en voz baja sin voltear: «Esteban tenía razón. La codicia es la trampa más grande». La puerta de metal se cerró detrás de mí con un golpe sordo, retumbando en el espacio abandonado. Me quedé afuera respirando profundo. En el viento escuché a Rodrigo golpear la puerta maldiciendo, su voz rebotando antes de disolverse en el vacío. No cerré con llave, solo dejé que se cerrara sola. Al salir al camino de tierra, el sol se había ocultado por completo. El crepúsculo teñía el cielo de un color rojo pálido, como sangre diluida. Levanté la mirada y le dije en voz baja al viento:
Me enseñaste a perdonar, Esteban, pero quizás esta lección era para que Rodrigo la aprendiera solo. No volví a la zona de bodegas. Después de ese día, el pueblo pareció extrañamente silencioso. Los rumores corrieron como el viento. Alguien vio a Rodrigo salir conduciendo como loco de la zona de bodegas. Pálido, diciendo cosas sin sentido. Dijeron que se peleó con su esposa, que arrojó las llaves de su auto río. Yo, mientras tanto, me senté en mi taller escuchando el cepillo de madera sacar largas virutas, de la misma forma en que el viento afilaba el silencio. Los días siguientes, Rodrigo no apareció. Isabela vino a buscarme con los ojos hinchados y la voz temblorosa. «Papá, él ha cambiado. Se pasa el día sentado en el cuarto mirando fijamente un papel viejo. Tengo mucho miedo». Supe que era el papel del cofre en la bodega 15. El mensaje de Esteban. Quizás había tocado algo profundo en Rodrigo, esa parte débil que siempre ocultó. Puse mi mano en el hombro de mi hija y le dije suavemente: «No tengas miedo. La gente solo empieza a verse claramente cuando todo a su alrededor se desmorona». 3 semanas después, escuché la noticia de que Rodrigo había vendido casi todas las propiedades de Esteban para invertir en un proyecto de minería de plata en Sonora. La gente del pueblo se rió con amargura. Los tontos siempre creen que la suerte es inmortal. Yo no dije nada, solo miré el trozo de madera en mi mano y seguí tallando. Para mí, el colapso de un hombre no comienza con el fracaso, sino en el momento en que deja de sentir vergüenza. Entonces, una tarde, mientras enmarcaba un dibujo de Sofía, llamaron a la puerta con urgencia. Era Isabela, bañada en lágrimas. Apretaba un periódico en la mano. «Papá, arrestaron a Rodrigo. Dicen que cometió fraude, que usó el dinero para falsificar documentos, que evadió deudas». El periódico cayó al suelo. El titular impreso en negritas: «Empresario detenido por fraude millonario». Me quedé sentado en silencio, viendo a mi hija derrumbarse llorando. No sentí satisfacción, solo un peso en el pecho. Rodrigo había caído exactamente en el hoyo que él mismo cavó. La verdad era que nadie necesitaba castigarlo. Esteban ya lo había hecho con el espejo que le dejó. Esa noche salí al patio trasero. El viento soplaba a través del viejo limonero. La luna nueva colgaba en lo alto, delgada y fría. Saqué de mi bolsillo el reloj roto que Esteban había dejado en el cofre y limpié el polvo. Las manecillas seguían detenidas a las 12:15, justo el momento en que todo se detuvo. Dije en voz baja: «¿Lo ves, Esteban? Todo vuelve a su lugar. Me enseñaste a callar, me enseñaste a esperar, me enseñaste a no necesitar venganza, y ahora ese silencio ha hablado por mí». Isabela y Sofía se mudaron a mi casa poco después. Trajeron algunas maletas pequeñas y ojos tristes. Sofía corrió al taller y abrazó mis piernas, su voz clara: «Abuelo, te extrañé mucho. Esta casa huele a madera como la felicidad». Me reí abrazándola, sintiendo por primera vez mi corazón verdaderamente ligero. Allá afuera, Rodrigo lo había perdido todo: reputación, dinero, amigos. Decían que en su celda se sentaba con la cabeza gacha, aferrando un collar de Sofía. Quizás era lo último que le recordaba a su familia. Ya no lo odiaba, solo sentía lástima. Porque uno solo es verdaderamente pobre cuando pierde lo que no se puede comprar. Y Rodrigo ahora lo entendía de la manera más dolorosa. Cerré la puerta del taller mirando la luz amarilla que se proyectaba desde la ventana. En silencio sentí el calor de mi familia. Y en algún lugar me pareció escuchar la voz de Esteban, resonando en el viento. «Ya has guardado lo más valioso, Julián». Una mañana de mayo, el sol temprano entraba por la ventana del taller, iluminando las virutas de madera que brillaban como polvo de oro. Estaba a medio cortar una tabla cuando oí un golpe suave en la puerta. La puerta se abrió y entró Isabela, vestida con sencillez,
el cabello recogido, su rostro más delgado que antes, pero con una mirada extrañamente tranquila. Detrás de ella estaba Sofía, sosteniendo una canasta de pan dulce recién horneado. El olor a mantequilla y canela inundó la casa. «Papá, ya volví», dijo Isabela con la voz entrecortada. Dejé la sierra, me quedé quieto un momento y luego abrí los brazos. Ella se acercó y me abrazó. Ese abrazo que durante tantos años había sido impedido por el orgullo y la vergüenza. Le dije en voz baja: «Esta casa siempre está abierta para ti, hija». Sofía corrió hacia mí sonriendo radiante. «Abuelo, trajimos pan». Mi mamá lo hizo. «Está delicioso». Me agaché para recibir la canasta. El aroma dulce me calentó el corazón. La niña miró a su alrededor. Sus ojos brillaron. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy arreglando la vieja mesa del tío Esteban. Tiene unas patas rotas. ¿Puedo pintarla? Quiero pintarla de azul como el cielo de hoy». Sonreí y le acaricié la cabeza. «Claro, del color que quieras, se verá hermosa». Toda la mañana la casa se llenó de risas. Isabela limpiaba, yo clavaba. Sofía cantaba mientras pintaba. El olor a pintura fresca se mezcló con el aroma de la madera, creando una fragancia que me recordó los años en que Esteban y yo trabajábamos juntos bajo este mismo techo. En ese momento entendí. Quizás este era el taller que él quería que yo reconstruyera. No solo con madera, sino con el afecto que se había reconectado. Al atardecer, nos sentamos alrededor de la mesa comiendo pan dulce y tomando café. Isabela me miró con los ojos llorosos. «Papá, perdón por haberme quedado callada ese día cuando todos se rieron de ti». Le tenía miedo a Rodrigo, miedo de perder la vida cómoda, pero en realidad había perdido mucho más. Tomé su mano y negué con la cabeza. «No necesitas disculparte. Cada quien tiene que caminar su propio camino para entender que vale la pena conservar. Lo importante es que regresaste afuera». En el patio, el viento soplaba entre los limoneros, tirando algunas flores blancas. Sofía recogió una y la puso en mi mano. «Abuelo, esta flor es para el tío Esteban». Miré el pétalo delgado y sonreí. «Gracias, mi niña. Tu tío estaría muy feliz». Cuando el sol se puso, encendimos una pequeña vela y la pusimos sobre el viejo cofre en el rincón de la casa, donde ahora guardaba la foto de Esteban y su última carta. La llama parpadeó, iluminando los 3 rostros sentados juntos, un padre, una hija y una nieta. Dije en voz baja: «¿Lo ves, Esteban? La familia está reunida otra vez». En ese instante sentí una paz profunda. Ya no había resentimiento ni miedo, solo risas suaves, el murmullo del viento y el aroma del pan dulce. Y Sofía se recargó en mi hombro, bostezó largo y susurró: «Abuelo, si el tío Esteban está en el cielo, ¿crees que también esté trabajando madera como tú?» Y respondí suavemente, mi voz mezclándose con el aliento del atardecer: «Sí, y seguro está sonriendo, porque al final aprendimos a reconstruir las cosas que no necesitan clavos ni martillos, y aún así duran para siempre». La vela se inclinó levemente. La luz iluminó la vieja foto. 2 hermanos jóvenes sonriendo radiantes. La miré largamente lleno de gratitud. Finalmente la casita volvía a tener risas, calidez y olor a madera. El olor del perdón. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció bajo una niebla plateada. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezclándose con el sonido de las escobas en los patios, y el olor a pan recién horneado que flotaba en la calle. Estaba sentado frente al taller con una taza de café caliente en la mano, escuchando la risa cristalina de Sofía en el patio. Jugaba a vender tesoros usando trocitos de madera como dinero y una lata de galletas como cofre. De vez en cuando levantaba la vista y gritaba: «Abuelo, ya encontré el oro». Sonreí dejando la taza, miré a lo lejos. La luz de la mañana iluminaba su cabello,
haciendo que todo el patio brillara. Isabel la colgaba ropa en el tendedero, su rostro más sereno que nunca. Todo era sencillo pero completo. Ya no había sombras pesadas del pasado cubriéndonos. Dentro de la casa, el viejo cofre de Esteban seguía en su rincón, cubierto con un pañuelo de encaje blanco. Encima estaba su foto con una sonrisa amable, muy diferente a la severidad de mis recuerdos. Cada mañana le encendía una vela, no para pedir, sino para recordarme que el perdón también es una forma de herencia. Recordé la última carta que dejó en el cuaderno de cuero. Si me perdonas, usa lo que queda para levantar nuestro taller de nuevo. Hice exactamente eso, pero lo que reconstruí no fue solo el taller, sino un hogar, las risas, la confianza entre personas que se habían perdido. Sofía entró corriendo, trayendo su lata de galletas, la puso sobre la mesa, sus ojos brillando intensamente. «Bueno, yo también tengo un tesoro como el tuyo». «¿Y qué hay adentro?», pregunté riendo mientras abría la tapa. Adentro solo había unos trocitos de madera, una flor seca y un pedazo de papel con letra infantil garabateada. «Amor». Miré la palabra y sentí un nudo en la garganta. La niña rió con inocencia. La escribí igual que en la carta que leíste el otro día. El tío Esteban dijo que era lo más valioso, ¿verdad, abuelo? Le acaricié el cabello y respondí suavemente: «Así es, mi niña. El amor, ese es el verdadero tesoro». Isabela estaba recargada en el marco de la puerta, mirando a abuelo y nieta, sus ojos húmedos, pero sonriendo. Entendí que Esteban no solo me había dejado una lección a mí, sino una oportunidad de rehacer nuestras vidas a toda esta familia, para recordarnos que hay cosas que si se pierden, ni toda la riqueza tiene sentido, pero si se recuperan, incluso la pobreza se convierte en felicidad. Esa tarde, mientras Sofía dormitaba en la silla, abrí el cuaderno de cuero por última vez. En la página final, la tinta estaba borrosa, pero aún se podía leer. El dinero se pierde, la dignidad no. Si puedes conservar tu paz, habrás heredado todo. Cerré el cuaderno y lo puse sobre el cofre, sintiéndome tan ligero como si acabara de cumplir una promesa. Afuera, el atardecer teñía el cielo de dorado. Cerré los ojos, escuchando el viento pasar entre los limoneros, escuchando a Sofía hablar entre sueños. La última voz narrativa resonó en mi interior, grave y cálida como madera añeja. «Esteban, me dejaste oro, pero lo más valioso fue la manera de vivir sin necesitarlo. Ese es el verdadero legado». La vela junto a la foto parpadeó suavemente, como si alguien acabara de asentir, y sonreí en mi casa con olor a madera, rodeado de amor, perdón y paz. La única fortuna que ni la muerte puede llevarse. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.